¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Les habla el licenciado Carlos Jara Benítez, profesor de Saco Olivero Sistema Helicoidal, donde lo difícil lo hacemos fácil. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de química orgánica y el átomo de carbono. Los puntos que vamos a revisar en esta oportunidad es el concepto de química orgánica, algo sobre la síntesis de la urea, las características de los compuestos orgánicos, las clases de carbón, cuáles son los elementos organógenos, las propiedades del átomo de carbono, los tipos de cadenas carbonadas, las categorías del carbono y las fórmulas orgánicas. Veamos. Esta es una molécula orgánica donde podemos visualizar en 3D los átomos de carbono a los que se les ha unido o se les ha enlazado átomos de hidrógeno y de algunos halógenos, así como el oxígeno también. Así como esta estructura, existen millones de compuestos orgánicos que son precisamente el motivo de este estudio, ¿no? ¿Qué cosa es la química orgánica? La química orgánica es el estudio de los compuestos del carbono, pero con ciertas excepciones, ¿no? Ustedes pueden observar que las excepciones son el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los carbonatos, los cianuros y los cianatos. Voy a repetir. La química orgánica comprende el estudio de los compuestos del carbono, excepto el dióxido de carbono o anhídrido carbónico, el monóxido de carbono, los carbonatos que se caracterizan por tener este anión CO3 con carga -2, los cianuros que tienen el ion cianuro CN con carga -1 y los cianatos que tienen el ion cianato OCN con carga -1. Si me piden identificar un compuesto orgánico, podríamos dar acá algunos ejemplos. Observemos el propano C3H8, el alcohol etílico o etanol C2H5OH, la glucosa C6H12O6, la sacarosa C12H22O11, la anilina C6H5NH2 y la urea CONH2 dos veces. Como vemos, todos estos compuestos tienen carbono en sus moléculas, por lo tanto son compuestos orgánicos. Pero si tenemos una pregunta de admisión, si tenemos una cuestión en algún examen donde me pidan diferenciar los compuestos orgánicos de los inorgánicos, aquí tenemos una relación donde mencionamos los compuestos que tienen carbono, sin embargo son inorgánicos, ¿no? Fíjense, el monóxido de carbono, ya lo hemos dicho, es una excepción, su fórmula es CO. Lo mismo el dióxido de carbono, CO2. Y acá tenemos un ejemplo de carbonato, ¿no? El carbonato de calcio, que es la calcita, tiene este anión CO3, que es el ion carbonato, ¿no? Por lo tanto, también es inorgánico. El bicarbonato de sodio, NaHCO3, el cianuro de potasio KCN, el cianato de amonio NH4OCN. Como ustedes ven, aquí estas estructuras también tienen carbono, pero no son compuestos orgánicos, son compuestos inorgánicos. Se les denomina también compuestos minerales, ¿no? Bien, sigamos. Hace muchos años, en el siglo XIX, se pensaba que los compuestos orgánicos solamente podían ser sintetizados por seres vivos, ¿no? Dicho de otra forma, era necesario la presencia de un animal o de una planta para sintetizar un compuesto orgánico. Entonces, había un grupo de hombres de ciencia que se conocían como los vitalistas, ¿no? Entonces, estos vitalistas, entre ellos Jacobo Berzelius,
hablaban que los animales y las plantas tenían una fuerza vital y que ellos solamente eran capaces de sintetizar los compuestos orgánicos. Sin embargo, Friedrich Wöhler, que fue uno de los seguidores de Berzelius, logró demostrar que para sintetizar un compuesto orgánico no era necesario un animal o una planta, no era necesario un ser vivo. Fíjense lo que hizo Wöhler trabajando con los isocianatos y los cianatos. Este científico alemán, Friedrich Wöhler, lo que hizo fue agarrar el cianato de amonio NH4NCO, agarró y lo calentó, ¿no? Ustedes saben que este cianato de amonio es inorgánico. Entonces, al calentar, los átomos de esta estructura del cianato de amonio sufrieron un reordenamiento y se generó esta estructura NH2CONH2. Cuando Wöhler analizó este producto, se dio cuenta que era nada más y nada menos que la urea. La urea o carbodiamida, en esa época ya se sabía que estaba presente en la orina, y también se sabía que la urea es un compuesto orgánico. Entonces, vamos a decir que la urea fue el primer compuesto orgánico sintetizado en el laboratorio. Algunos se atreven a decir que el iniciador de la síntesis orgánica fue precisamente Friedrich Wöhler, ¿no? A partir de este acontecimiento, los químicos mostraron mucho interés en querer sintetizar todo lo que ya se conocía en química orgánica, y entonces esto hizo que la química orgánica comience a desarrollarse a pasos agigantados, ¿no? En la actualidad nosotros sabemos que los compuestos orgánicos superan las decenas de millones, ¿no? Entonces la química orgánica involucra compuestos orgánicos tan sencillos como, por ejemplo, en nuestra vida diaria, el papel que lo usamos para escribir, ¿no? Las reglas de plástico, todos los plásticos y los polímeros que usamos en la vida diaria son orgánicos. El petróleo y todos sus derivados son orgánicos. Cuando hablamos de los alimentos, las proteínas, los glúcidos, las vitaminas son compuestos orgánicos. Desde una tinta sencilla, un pigmento sencillo, pasando por un fármaco hasta las vitaminas y la ropa de un astronauta, por ejemplo, todo tiene que ver con la química orgánica. Ahora, si nosotros hablamos de los compuestos orgánicos, miren, en esta imagen podemos visualizar una serie de moléculas, algunas sencillas, otras más complejas, pero todas estas moléculas tienen átomos de carbono, ¿no? El color negro me indica la presencia del carbono en las estructuras moleculares. Pero, ¿cuáles son las características más importantes de los compuestos orgánicos? Debemos tener en cuenta que los compuestos orgánicos se caracterizan por ser covalentes, ¿no? Prácticamente todos los compuestos orgánicos presentan enlaces covalentes. Son covalentes, y el hecho de ser covalentes me dice que los compuestos orgánicos son malos conductores de la corriente eléctrica, también son malos conductores del calor. Los compuestos orgánicos generalmente son insolubles en agua. Cuando digo generalmente, me refiero a que la mayoría de los compuestos orgánicos no se puede disolver en agua. Ustedes saben que el agua es un solvente polar, ¿no es cierto? Pero muchos de los compuestos orgánicos son compuestos no polares, por eso que no se pueden disolver en agua. Pero por ahí sí tenemos algunas sustancias que sí se pueden disolver en agua, como son los alcoholes, algunos ácidos, ¿no? Y algunas sales metalorgánicas también. Los compuestos orgánicos se caracterizan por ser combustibles. Cuando digo que los compuestos orgánicos son combustibles, me refiero a que los compuestos orgánicos se pueden quemar, ¿no? Son combustibles y se van a combinar con el oxígeno, que es el comburente, dando reacciones de combustión completa y también reacciones de combustión incompleta. Algunos compuestos orgánicos
no son combustibles. Como ejemplo podríamos mencionar al tetracloruro de carbono. Entonces, también podríamos decir que los compuestos orgánicos son termolábiles. Esto es muy importante. Voy a decir termolábiles porque los compuestos orgánicos se descomponen por acción de las temperaturas. No es recomendable, por ejemplo, tomarse un jugo de naranja caliente o un jugo de limón caliente, porque si calentamos el jugo de naranja o el jugo de limón, estaríamos destruyendo la vitamina C que está contenida en estos jugos. No es recomendable comer verduras cocidas, porque estaríamos destruyendo las vitaminas de las verduras. Lo recomendable es comerse una ensalada de verduras ralladas, mezcladas con aceite de oliva y limón, etcétera, ¿no? Pero mucho cuidado cuando calentemos una sustancia orgánica, porque sufriría descomposición. No te olvides, los compuestos orgánicos son termolábiles. Los compuestos orgánicos son combustibles. Los compuestos orgánicos generalmente son insolubles en agua. Los compuestos orgánicos son malos conductores de la corriente eléctrica y son covalentes. Si hablamos de los compuestos orgánicos, también podríamos decir que reaccionan lentamente. Comparados con los compuestos inorgánicos que dan reacciones violentas, los compuestos orgánicos reaccionan lentamente, tanto así que la gran mayoría de reacciones orgánicas necesitan de agentes catalíticos, de catalizadores. Los compuestos orgánicos se caracterizan porque tienen bajos puntos de fusión y ebullición. Por ejemplo, si nosotros comparamos en dos platos un poco de sal y un poco de mantequilla y dejamos estos dos platos junto a una ventana que le dé el sol, el calor solar, nos vamos a dar cuenta que lo primero que se va a derretir, lo primero que se va a fundir es la mantequilla. ¿Por qué? Porque la mantequilla es orgánica. En cambio la sal es inorgánica, necesita 801 grados Celsius para fundirse. Como vemos, la mantequilla, por ser un compuesto orgánico, se va a fundir rápidamente porque tiene bajo punto de fusión. Los compuestos orgánicos tienen bajos puntos de ebullición. Creo que es muy sabido por muchos de nosotros que, por ejemplo, la acetona es un líquido volátil. Lo mismo el éter, lo mismo el tiner, la gasolina. Son líquidos que tienen bajos puntos de ebullición. Eso significa que a temperaturas muy bajas pasan a la fase de vapor y decimos que son volátiles, ¿no? Son volátiles. La volatilidad se debe a que estos líquidos tienen bajos puntos de ebullición. Hace un momento comentábamos que los compuestos orgánicos se presentan en más número que los inorgánicos. Varios millones de compuestos orgánicos existen comparados con los inorgánicos, que son menos, ¿no? Los compuestos orgánicos presentan el fenómeno de isomería. ¿Qué cosa significa el fenómeno de isomería? Que para una misma fórmula global van a existir varias sustancias, ¿no? Dicho de otra forma, varias sustancias diferentes pueden tener una misma fórmula global. Por ejemplo, cuando yo digo C6H12O6, esa fórmula le corresponde a 16 compuestos diferentes. Hay 16 isómeros ópticos, ¿no? Entre ellos la glucosa, otro podría ser la dextrosa, por ejemplo, ¿no? Pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gaseosos. Yo tengo, por ejemplo, un sólido podría ser la manteca, ¿no? El triestearato de glicerilo es un compuesto orgánico sólido. Un líquido podría ser el alcohol etílico. Un gas podría ser el gas propano que usamos en las cocinas. Entonces, no nos olvidemos que los compuestos orgánicos pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gases, van a presentar isomería, son muy abundantes, tienen bajos puntos de fusión y ebullición y reaccionan lentamente, requiriendo de catalizadores en esas reacciones, ¿sí? El carbón es un material
que puede contener carbono puro o puede contener carbono con ciertas impurezas. Entonces, cuando yo hablo de las clases del carbón, las clases de carbón, en forma así general, vamos a decir, hay carbones cristalinos y hay carbones amorfos. Los carbones cristalinos son carbones puros, significa que tienen 100% carbono. Y los carbones amorfos son los carbones impuros, tienen algo menos del 100% de carbono. Si yo digo que los carbones son cristalinos, significa que acá va a haber un ordenamiento geométrico. Los átomos de carbono están ordenados geométricamente, hay un orden regular, hay red cristalina. En cambio, en los carbones amorfos o impuros, los átomos de carbono no están ordenados geométricamente, o en todo caso no hay una red cristalina regular en toda la estructura. Vamos a explicar primero cuáles son los carbones cristalinos y posteriormente los carbones amorfos. Miren, los carbones cristalinos pueden ser naturales, estos son los que existen en la naturaleza, y también pueden ser carbones cristalinos artificiales. Estos son los que prepara el hombre en el laboratorio. Si observamos los carbones naturales son el diamante. Acá tenemos una imagen de un diamante que es considerado como una piedra preciosa. Y también tenemos acá el grafito, ¿no? Esta es una muestra de grafito. El grafito es un carbón de red cristalina hexagonal. El grafito es de color negro, es suave, ¿no? Se usa como lubricante en la industria. Y este grafito se utiliza en las pilas, por ejemplo, porque es un excelente conductor de la corriente eléctrica. Y también este grafito se puede usar para fabricar minas, para fabricar lápices, ¿no? En cambio, el diamante, que puede tomar algunas coloraciones, este diamante es el material más duro que existe en la naturaleza. En la escala de Mohs, al diamante le corresponde dureza 10. Quiere decir que el diamante se encarga de rayar y cortar a todos los demás cuerpos sólidos que podamos imaginarnos. Ese diamante tiene una red cristalina cúbica, a diferencia del grafito, que tiene una red cristalina hexagonal, acabo de decirlo. Y este diamante no conduce la corriente eléctrica. Tiene una elevada densidad comparada con la densidad del grafito. Entonces, no nos olvidemos que los carbones cristalinos naturales son el diamante y el grafito. Vamos a decir también que este diamante y este grafito son las dos formas alotrópicas naturales del carbono. Ahora, el hombre ha preparado carbones cristalinos, ¿no? El hombre ha preparado carbones cristalinos artificiales que reciben nombres muy especiales, ¿no? El grafeno, por ejemplo, es un tipo de carbón muy flexible, muy versátil. Este carbono tipo grafeno resulta de haber construido una especie de malla de pescador donde se ven hexágonos. Si ustedes observan con cuidado, estas esferitas vendrían a ser los átomos de carbono que se han unido para formar esta estructura, ¿no? También tenemos los fullerenos. Los fullerenos son estructuras que el hombre ha preparado. Por ejemplo, acá vemos el famoso Buchenwald, ¿no? Aquí tenemos una estructura donde se han unido 60 átomos de carbono y que tiene la apariencia, pues, de una pelota de fútbol, ¿no? Por eso se le llama también futbolán o futbolé. Luego, otra estructura es la estructura correspondiente a los nanotubos. Los nanotubos son construcciones con átomos de carbono,
construcciones tubulares que tienen la parte interna vacía y que se constituye junto con los grafenos y los fullerenos, las estructuras de la ciencia y la industria del futuro. La nanotecnología está basada en estas estructuras, ¿no? El hombre piensa que de acá a unos 25 o 30 años esté manejando ya nanoestructuras, entre ellos los nanobots y las nanonaves también. Muy bien, finalmente vamos a decir en esta parte que los carbones cristalinos artificiales son los grafenos, los fullerenos y los nanotubos. Pasemos ahora a los carbones amorfos pero naturales. Los carbones amorfos naturales son los que están en la naturaleza. Cuando hablamos de estos carbones amorfos, impuros, estos carbones amorfos impuros están mezclados con impurezas, están mezclados con tierra, están mezclados con humus, están mezclados con arcilla, están mezclados también con material orgánico. Entonces, los carbones amorfos impuros naturales, los que existen en la naturaleza, son 4: la turba, el lignito, la hulla y la antracita. No nos olvidemos que la hulla o carbón de piedra, este de acá, es el combustible sólido más usado en la industria. Si observamos en estas imágenes, acá a la izquierda tenemos una porción de turba, se ve una coloración un poco rojiza debido a la cantidad de humus que tiene todavía mezclado. En alguna parte de nuestra cordillera, por ejemplo en el Callejón de Huaylas, producto de los aluviones que han existido o que se han producido, en la ladera de los cerros se ha ido formando la turba. Entonces, nuestros compatriotas que viven en esa zona, con lampas sacan pedazos de turba y lo usan como combustible para sus cocinas. Pero esta turba, cuando se mete en las cocinas y se le quema, esta turba bota mucho humo debido a las impurezas que todavía contiene. Más a la derecha tenemos acá el lignito. Si comparamos este lignito con el anterior, nos damos cuenta que el lignito tiene un poco más de brillo. Significa que tiene menos impurezas. Y si comparamos ahora con la hulla que tenemos acá, la tercera imagen, esta hulla todavía tiene un poco más de brillo, ¿no? Y más brillo todavía tendrá la antracita debido a que esto tiene un poco más de concentración de carbono. Estos carbones amorfos impuros, la turba, el lignito, la hulla y la antracita, se pueden extraer de los terrenos carboníferos, como ustedes observan en esta figura, ¿no? Si nosotros tenemos este corte transversal del terreno carbonífero, nos vamos a dar cuenta que acá en la parte superior, acá tenemos árboles, tenemos animales, tenemos personas, que poco a poco estos seres vivos van muriendo y se van degradando, de tal manera que estos seres vivos van perdiendo hidrógeno, van perdiendo oxígeno, van perdiendo nitrógeno, van perdiendo azufre, y entonces de estos seres vivos va quedando un carbón que se deposita acá llamado turba. Si nosotros comparamos estas capas, la turba viene a ser el carbón más joven, el carbón que se ha formado más recientemente. La turba es el carbón más joven, es el carbón que tiene menos concentración de carbono y tiene más impurezas. La turba está mezclada con humus y la turba está mezclada con tierra y con arcilla también. Debajo de la capa de turba encontramos una capa de lignito. Debajo del lignito encontramos la hulla, que es el carbón de piedra, y en la parte más baja encontramos la antracita. Entonces, no nos olvidemos los 4 carbones, los 4 carbones impuros, amorfos,
naturales son la turba, el lignito, la hulla y la antracita. En este corte transversal, si observamos esta flecha, nos vamos a dar cuenta que en la medida que bajamos, aumenta el porcentaje de carbono, la concentración de carbono, aumenta la antigüedad del carbón y también el poder calorífico del carbón. Si rápidamente chequeamos esta gráfica, nos damos cuenta que la antracita será el carbón más antiguo, de mayor concentración de carbono y de mayor poder calorífico. Lo contrario sucede con la turba. Es el carbón más joven, el de menor concentración de carbono y el de menor poder calorífico también. ¿Correcto? Sigamos. Aquí vamos a mostrar a los carbones también amorfos, también impuros, pero artificiales. Carbones que el hombre prepara, ya sea adrede o involuntariamente. Aquí vamos a mencionar al carbón vegetal, que es un carbón que se puede formar cuando se incendia un bosque. El carbón de palo, que es un carbón preparado cuidadosamente, controlando el ingreso del oxígeno a los hornos. Este es el carbón de palo, carbón de palo, de madera también lo llama. El carbón animal, que también se puede formar por algún incendio. En un bosque puede quemarse algunos animales y queda carbón animal. El negro animal, que es un carbón especial obtenido generalmente a partir de los huesos de los animales. El negro de humo, negrumo, llamado también hollín, se obtiene, por ejemplo, en las combustiones incompletas, ¿no? Creo que todos somos conocedores de lo que sucede en los tubos de escape de los autos, de las motos. Queda un carbón muy fino, pulverizado, eso se llama hollín, negro de humo o negrumo. Este hollín es muy utilizado, por ejemplo, en la industria para preparar tinta china, para preparar productos de belleza como el rímel que usan las señoritas, o para mezclarlo con el caucho para preparar las llantas de los autos, ¿no? Por eso que las llantas de los autos son de color negro, pues. Luego tenemos el carbón de retorta, que resulta de la destilación del carbón de piedra, ¿no? Cuando nosotros destilamos el carbón de piedra en un instrumento llamado retorta, van a quedar estas especies de hojuelas, que es el carbón de retorta. Luego tenemos el coque, que también es un producto de la síntesis, de la destilación de la hulla. Y tenemos finalmente el alquitrán, ¿no? Cuando yo digo alquitrán me refiero pues a productos como la brea, por ejemplo. Se dice que el alquitrán es un material cancerígeno. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el cigarro, ¿no? Un buen porcentaje del cigarro contiene alquitrán. El pulmón del fumador es de color negro debido al alquitrán que se va acumulando en sus pulmones. Y sabemos muy bien que este alquitrán produce cáncer al pulmón. Bueno, de forma curiosa podríamos decir que vamos a encontrar alquitrán en el famoso pollo a la brasa, ¿no? Esos puntitos negritos en el pellejo del pollo a la brasa, esos puntitos son puntitos de alquitrán. Muy bien, sigamos. Bien, ¿qué cosas son los elementos organógenos? Los elementos organógenos van a ser los elementos más abundantes en química orgánica. Estos son los elementos que se presentan con más frecuencia en los compuestos orgánicos. Hemos dicho que en química orgánica nunca debe faltar carbono, ¿no? Pero este carbono está acompañado de otros elementos. ¿Cuáles son los elementos organógenos? Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Chon, decimos así. Cuando un compuesto tiene los 4 elementos químicos, se dice que es un compuesto cuaternario. Pero si tiene solamente 3, vamos a decir que es un compuesto ternario. Por ejemplo, si tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, compuesto ternario. Si tiene carbono, hidrógeno y nitrógeno, compuesto ternario. Pero puede ser que tenga solo 2 elementos, carbono e hidrógeno, entonces será un compuesto binario. No nos olvidemos entonces que los elementos organógenos son los elementos más abundantes en la química orgánica.
el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿correcto? Ahora, hay otros elementos que están en menores cantidades, en cantidades muy pequeñas. Ya esos elementos los vamos a llamar elementos secundarios. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la hemoglobina, en la molécula de la hemoglobina, hay átomos de hierro. Sabemos que en la clorofila hay átomos de magnesio. Sabemos que en algunas estructuras, como el tiofurano, por ejemplo, existe azufre, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar elementos químicos como los halógenos, por ejemplo, en los haloalcanos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, no nos olvidemos, elementos organógenos los más abundantes son 4: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y los demás elementos que pueden estar en pequeñas cantidades los vamos a considerar como elementos secundarios. El átomo de carbono es tan importante en química orgánica que la cantidad fabulosa de compuestos orgánicos se debe a que este átomo de carbono tiene propiedades muy específicas, ¿no? Una propiedad del átomo de carbono es la tetravalencia. ¿En qué consiste la tetravalencia? Se dice que el átomo de carbono es tetravalente porque tiene la capacidad de compartir 4 pares de electrones. Aquí podemos observar que el átomo de carbono está compartiendo 4 pares de electrones, ¿no? Cada una de estas líneas representa un par de electrones compartidos. Pero yo puedo visualizar esta propiedad de tetravalencia de esta forma: 1, 2, 3, 4 pares compartidos. 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 Yo quiero que quede claro este asunto. Tetravalencia es la capacidad de compartir 4 pares de electrones. No significa que tiene o que puede formar 4 enlaces, necesariamente, no. Si ustedes observan, este carbono es tetravalente, pero ha formado 2 enlaces dobles. Este carbono también es tetravalente, pero ha formado 2 enlaces, un enlace simple y un enlace triple. Este carbono también es tetravalente, pero ha formado 3 enlaces, 2 enlaces simples y un enlace doble. Este carbono también es tetravalente y ha formado 4 enlaces simples. Voy a insistir, se dice que el átomo de carbono es tetravalente porque tiene la capacidad de compartir 4 pares de electrones. Otra propiedad del átomo de carbono es la autosaturación, ¿no? Vamos a decir que el átomo de carbono se puede autosaturar. Eso significa que un átomo de carbono se puede unir con otro átomo de carbono. Autosaturarse. Capacidad de formar enlace simple carbono-carbono, enlace doble carbono-carbono o enlace triple carbono-carbono. Recordemos por nuestra teoría del enlace que este es un enlace sigma y que acá en el enlace doble uno es sigma y otro es pi. Recordemos que en el enlace triple uno es sigma y 2 son enlaces pi, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la autosaturación, vamos a decir que puede producirse la concatenación. Concatenarse implica que los átomos de carbono pueden formar cadenas carbonadas. Acá en esta imagen podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono que se han concatenado para formar una cadena carbonada. Otra propiedad importante del átomo de carbono es la hibridación. Hibridación, ¿no? La hibridación, hay diversos tipos de hibridación, pero en química orgánica el átomo de carbono va a presentar 3 tipos de hibridación.
Se dice que el átomo de carbono presenta hibridación sp3 cuando tiene solo enlaces simples. Cuando tiene solo enlaces simples. El átomo de carbono en su capa de valencia, en la capa externa, que es la segunda capa, el átomo de carbono va a generar orbitales híbridos. El átomo de carbono va a generar 4 orbitales híbridos tipo sp3, y de tal manera que este átomo de carbono va a presentar una geometría electrónica tetraédrica. Y sabemos muy bien que si se tiene una geometría electrónica tetraédrica, entonces estos orbitales híbridos van a formar un ángulo de 109 grados con 28 minutos, aproximadamente 109,5 grados, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, vamos a decir que el carbono presenta hibridación sp3 cuando tiene solamente enlaces simples. El átomo de carbono también puede presentar hibridación sp2. ¿Cuándo el carbono presenta hibridación sp2? Cuando tiene un enlace doble. Voy a repetir, si el carbono tiene un enlace doble, presentará hibridación sp2. En esta oportunidad, en la capa externa, en la capa de valencia, en la segunda capa del átomo de carbono, se van a generar 3 orbitales híbridos sp2. Y estos orbitales híbridos van a generar también una geometría electrónica triangular planar. Quiere decir que estos 3 orbitales híbridos tipo sp2 se encuentran en un triángulo equilátero, de tal forma que entre estos orbitales híbridos tipo sp2 hay un ángulo de 120 grados. Un ángulo de 120 grados es un ángulo diferente al que mencionamos cuando la hibridación era sp3. ¿Correcto? Insisto, el carbono tendrá hibridación sp2 cuando tenga un enlace doble. Y el carbono presentará hibridación sp cuando tenga un enlace triple o cuando tenga 2 enlaces dobles. Tengamos cuidado. Un átomo de carbono tendrá hibridación sp cuando tenga un enlace triple o 2 enlaces dobles. En esta oportunidad, en la capa externa, en la capa de valencia, en la segunda capa del átomo de carbono, se van a generar 2 orbitales híbridos tipo sp con geometría electrónica lineal, ¿no es cierto? De tal forma que estos orbitales híbridos tipo sp van a formar un ángulo de 180 grados. Entonces, vamos a resumir esto de la hibridación diciendo lo siguiente. Cuando un carbono tiene hibridación sp3, se dice que es un carbono tetragonal. Cuando el carbono tiene hibridación sp2, se dice que es un carbono trigonal. Y cuando el carbono tiene hibridación sp, se dice que es un carbono digonal. Los carbonos pueden ser tetragonales, trigonales o digonales si tienen hibridación sp3, sp2 o sp respectivamente. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a dar acá un ejemplo rápidamente. Me dicen, ¿cuántos átomos de carbono con hibridación sp3, sp2 y sp hay en la molécula de fórmula? A ver ahí. Fíjense, esta molécula tiene una gran cantidad de carbonos. En algunos casos no hemos colocado los hidrógenos adrede. Lo que me interesa acá es que ustedes sepan identificar la hibridación, ¿no es cierto? Si observamos el desarrollo, miren, hemos dicho que un carbono tiene hibridación sp3 si tiene solo enlaces simples. Entonces, si chequeamos todos estos átomos de carbono, este de acá podría ser un carbono porque tiene solo enlaces simples. Este sería un carbono con hibridación sp3, ¿no es cierto? Y todos los que tienen solo enlaces simples,
son carbonos con hibridación sp3, carbonos tetragonales, ¿no? Como ustedes ven, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 átomos con hibridación sp3. Ahora, ¿cuáles de los carbonos tienen hibridación sp2? Aquellos que tienen un enlace doble. Por ejemplo, un enlace doble tiene este carbono, ¿sí? Un enlace doble tiene el carbono del extremo. Ese carbono que vemos ahí en el extremo tiene solamente un enlace doble. Entonces, ese será un carbono sp2, y lo mismo los que he marcado en estos recuadros, ¿no? Todos estos carbonos tienen un enlace doble, un enlace doble, un enlace doble, lo mismo acá, y de por acá, lo propio tiene este carbono, un enlace doble, y estos dos que están acá. Si sumamos, en total vamos a tener 8 carbonos con hibridación sp2, ¿no? Yo me doy cuenta que acá hay un carbono que tiene 2 dobles, eso es sp. También veo acá un carbono con enlace triple, otro carbono con enlace triple. Entonces, estos 3 carbonos tienen hibridación sp. La respuesta sería esta. El número de carbonos sp3, 6 en total. Número de carbonos con hibridación sp2, 8. Y número de carbonos con hibridación sp3. Como ustedes ven, identificando el tipo de enlace que está alrededor del carbono, eso me puede servir para reconocer el tipo de hibridación que corresponde a cada carbono. En química orgánica vamos a ver cadenas carbonadas, ¿no? Las cadenas carbonadas pueden tener diferentes formas, diferentes estructuras, y entonces miren, vamos a llamar a esto una cadena abierta simple, ¿no? Esta es una cadena donde los átomos de carbono están en forma lineal, no tiene ningún tipo de ramificación, es una cadena abierta y simple, ¿no? En cambio, si observamos esta cadena, es una cadena que está abierta, pero acá tiene una ramificación y acá tiene otra ramificación. Es una cadena abierta y ramificada. Sin embargo, hay cadenas que son cerradas. Aquí esta cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, pero la cadena es cerrada. Cuando la cadena es cerrada, se dice cíclica. Si no hay rama, se dice que es cíclica y es simple, ¿no es cierto? Pero miren esta cadena. Esta cadena tiene 1, 2, 3, 4. Es una cadena cerrada y por acá tiene una rama. Entonces voy a decir que es una cadena cíclica y ramificada. No se olviden entonces, las cadenas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Las cadenas pueden ser simples, sencillas, o pueden ser ramificadas. Esta vez hablemos de las categorías del carbono, ¿no? Este es un tema que viene bastante en el examen de admisión de muchas universidades, ¿no? A los carbonos los podemos clasificar por categorías. Entonces, vamos a tener carbonos primarios, vamos a tener carbonos secundarios, carbonos terciarios y carbonos cuaternarios, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un carbono primario es aquel carbono que se une a un carbono. Carbono secundario es el carbono que se va a unir a 2 carbonos. Carbono terciario es aquel carbono que se une a 3 carbonos. Y carbono cuaternario, el que se une a 4 carbonos. Pero hay un detalle. Si nosotros saturamos a los carbonos con hidrógenos, los carbonos primarios estarán acompañados de 3 hidrógenos primarios. Los carbonos secundarios estarán acompañados de 2 hidrógenos secundarios. Los carbonos terciarios estarán acompañados de 1 hidrógeno terciario. Y los carbonos cuaternarios no poseen hidrógeno. Aquí hay algo importante.
aquí hay algo importante. Cuando nos pregunten sobre las categorías del carbono, no consideremos aquellos carbonos que tienen enlaces dobles y o enlaces triples, ¿no? Acá estoy viendo esta notita. No debemos considerar los carbonos con enlaces dobles y o enlaces triples. O sea, cuando se habla de categorías del carbono, solo consideremos aquellos carbonos que tienen enlaces simples, nada más. Sigo por acá. Veamos, en este ejemplo, si nosotros tenemos esta estructura, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que este carbono está unido a un solo carbono, por lo tanto ese será primario, ¿no? Ahí tenemos todos los primarios. Este carbono será primario porque está unido a un carbono. Lo mismo este carbono primario. Y me doy cuenta que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos primarios, ¿no? En cambio, fíjense estos carbonos. Este carbono va a ser secundario porque está unido a 2 carbonos. Carbono secundario, 3 carbonos secundarios, ¿no? Y si visualizamos el de acá, este carbono será terciario porque está unido a 1, a 2, a 3 carbonos. Carbono terciario, este es otro, 2 carbonos terciarios. Y voy a observar que solamente hay un carbono cuaternario, ¿no? Un carbono cuaternario. ¿Por qué es cuaternario? Porque está unido a 4 carbonos. Así es. Entonces vamos a tener 6 carbonos primarios, 3 secundarios, 2 terciarios y un cuaternario. Finalmente, ese es el resumen. 6 carbonos primarios, 3 carbonos secundarios, 2 carbonos terciarios y un carbono cuaternario. En química orgánica se van a usar diversos tipos de fórmulas, ¿no? Una es la fórmula desarrollada. Este es un ejemplo. Como ustedes ven, aquí se observan todos los enlaces carbono-carbono y también todos los enlaces carbono-hidrógeno. En una fórmula desarrollada se muestran todos los enlaces sin excepción. En cambio, en la fórmula semidesarrollada solamente se van a mostrar los enlaces carbono-carbono. Solamente los enlaces carbono-carbono. Ahora, esta fórmula desarrollada la puedo convertir en semidesarrollada. Y esta fórmula semidesarrollada la puedo convertir en fórmula condensada, ¿no? En una fórmula condensada ya no se muestran los enlaces. Si ustedes observan con cuidado, acá tenemos CH3, luego sigue CH2, se repite 2 veces, se pone en un paréntesis CH2 y se multiplica 2 veces. Luego viene el CH y esta rama, su rama que tenemos acá, CH y su rama entre paréntesis. Luego viene el CH2, acá lo tenemos. Luego viene este carbono, ahí está. Pero este carbono tiene CH3, 3 veces. Entonces pongo en un paréntesis CH3 y lo multiplico 3 veces. Hasta el momento estamos viendo una fórmula desarrollada, una semidesarrollada y una fórmula condensada. La cuarta fórmula es la fórmula global o molecular. En la fórmula global o molecular se indica el total de átomos de carbono en este caso y el total de hidrógenos también, ¿no? Pues sabemos decir así, C10H22. Esa es la fórmula global o molecular. También existen las llamadas fórmulas topológicas, las fórmulas zigzag, las fórmulas de líneas o las fórmulas lineoangulares también los llaman, ¿no? En estas fórmulas zigzag, cada punto me representa un átomo de carbono. De tal manera que si yo chequeo acá, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono, ¿no? Muy bien, visto todo esto, vámonos a resolver algunos ejercicios y problemas.
En la pregunta número 1 me dicen, ¿cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios hay en la molécula mostrada? Si me dan esta fórmula semidesarrollada, y me piden que identifique los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. O sea, me están pidiendo que chequee a todos los átomos de carbono y los clasifique por categorías. Como ustedes ven, hay solo enlaces simples, entonces todos entran en esta clasificación. Habíamos dicho que si el carbono tiene 3 hidrógenos, porque está unido a un carbono, este carbono va a ser primario, ¿sí o no? Ampliemos un poquito la figura. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Este es un carbono primario, porque tiene 3 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos primarios. Esa es la cantidad de carbonos primarios. El que tiene 2 hidrógenos, carbono secundario. Tenemos uno acá y también tenemos uno por acá. Nos damos cuenta que hay 2 carbonos secundarios, ¿no? Carbono terciario, el que tiene un hidrógeno y está unido a 3 carbonos, ¿no? Este es un carbono terciario, 1, otro más 2 y otro más 3. Hay 1, 2, 3 carbonos terciarios. Y el que queda acá será un carbono cuaternario porque está unido a 4 átomos de carbono. Muy bien, eso es lo que tenemos. Entonces la respuesta sería la siguiente: 7 carbonos primarios, 2 secundarios, 3 terciarios y 1 cuaternario. En la pregunta número 2 me dicen, determine el número de enlaces sigma y enlaces pi en la molécula de fórmula. Aquí está para esta estructura. Fíjense, si damos rápidamente una escaneada a esta fórmula, vamos a observar enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples también. Entonces, lo que debemos hacer acá es desarrollar esa fórmula semidesarrollada, ¿no? La resolución tendrá que ser así. Vamos a desarrollar la fórmula semidesarrollada, de tal forma que a este carbono le vamos a unir sus 3 hidrógenos. Este carbono tiene un hidrógeno, ahí está su enlace. Este carbono tiene un hidrógeno, también su enlace. Este carbono tiene 2 hidrógenos, uno para arriba y uno para abajo. Carbono triple carbono, carbono triple carbono. Este carbono tiene un hidrógeno para arriba. Aquí hacia abajo tenemos un carbono con 3 hidrógenos, ¿correcto? Carbono triple carbono. Y luego tenemos este carbono con sus 3 hidrógenos. Entonces, no nos olvidemos que todo enlace simple es sigma. No nos olvidemos que el enlace doble está formado por un sigma y un pi. Y no nos olvidemos que todo triple está formado por un sigma y 2 enlaces pi. Entonces, lo que yo tengo acá, tengo esta cantidad de enlaces pi, ¿no? Tenemos, de enlaces sigma, perdón. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 enlaces sigma. Pero también tenemos enlaces pi, ¿no? Aquí en este doble hay un pi, en este triple hay 2 pi y en este triple también hay 2 pi. Hay 5 enlaces pi. La respuesta sería 24 enlaces sigma y 5 enlaces pi. La pregunta número 3, esta es una pregunta típica de admisión, ¿no? Me dicen, indique el tipo de hibridación que corresponde a los átomos de carbono señalados con la flecha. Nos dan esta fórmula semidesarrollada y nos indican con esta flecha
que señalemos el tipo de hibridación de cada uno de esos átomos de carbono. Fíjense, si nosotros ampliamos la figura, vamos a chequear acá. Este carbono tiene un triple y hemos dicho que cuando el carbono tiene un enlace triple va a presentar hibridación sp. Este carbono tiene solo enlaces simples. También hemos comentado que cuando el carbono tiene solo enlaces simples, entonces presentará hibridación sp3. Si observamos este carbono tiene dos enlaces dobles, por lo tanto presentará hibridación sp. Y el último, el de acá, este carbono tiene un doble. ¿Qué significa eso? Que tiene hibridación sp2. Finalmente, si seguimos este orden, vamos a decir que las hibridaciones son sp, sp3, sp y sp2. En la pregunta 4 nos dicen, calcule la atomicidad y la masa molar del compuesto de fórmula. Acá me dan la fórmula del compuesto, es una fórmula tomológica, es una fórmula zigzag. Fíjense bien, ¿cuál es la atomicidad y cuál es la masa molar de este compuesto? Entonces, si queremos desarrollar o resolver esta situación, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que llevar esta fórmula topológica, esta fórmula zigzag, a su forma semidesarrollada, Entonces, eso vamos a hacer. En cada uno de los vértices debe ir un átomo de carbono. Si ustedes observan, acá debe haber un átomo de carbono, lo mismo acá, y en cada uno de los vértices. Entonces, si completamos con carbono y con hidrógenos, me va a quedar la estructura de esta forma. Como acá habían dos enlaces, a este carbono le faltan dos más, le pongo dos hidrógenos. Si acá yo veo 1, 2, 3 enlaces, 1, 2, 3, le faltaría uno, le pongo un hidrógeno. Si acá yo veo dos enlaces, faltarían dos hidrógenos. Si veo 3, faltaría uno, ¿no? Por la tetravalencia. Si yo veo 2, faltarían 2, etc, etc. Hago rápidamente un escaneo de esta molécula y me voy a dar cuenta de lo siguiente. Al sumar todos los átomos de carbono, me doy cuenta que en esta molécula hay 16 átomos de carbono y hay 18 átomos de hidrógeno. Esta sería la fórmula global y a partir de acá yo calculo la atomicidad. La atomicidad es el total de átomos, eso es lo que me están pidiendo, la atomicidad. Entonces lo que tengo que hacer es sumar 16 átomos de carbono más 18 átomos de carbono, resulta atomicidad 34. Ahora, si yo quiero calcular la masa molar, porque eso es lo que me piden, voy a multiplicar 16 átomos de carbono por la masa atómica del carbono, que es 12, más 18 átomos de hidrógeno por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, y me resulta 210 gramos por mol. Entonces, para este hidrocarburo mostrado, su atomicidad es 34 y su masa molar 210 gramos por mol. Esta sería respuesta para el problema. En el problema 5 nos dicen determine la suma de los coeficientes después de balancear, después de igualar la ecuación química para la combustión completa del estireno, y nos dan la fórmula del estireno. Si ustedes observan, esta es la fórmula del estireno, es un hidrocarburo aromático muy útil porque se polimeriza y me va a dar el poliestireno, que lo conocemos como tecnopor. Pero la fórmula que me dan acá es una fórmula de líneas en la parte baja, entonces eso hay que convertirlo en fórmula semidesarrollada para poder visualizar posteriormente la fórmula global. Fíjense, como tenemos 6 vértices, vamos a dibujar 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono, así, ahí está, respetando los enlaces dobles alternados. Como ustedes ven, estos son los enlaces
que van a completar la cadena cerrada, que es una cadena cíclica. Y por acá tenemos CH, enlace doble, CH2. Lo que nos faltaría sería completar los hidrógenos. Si este tiene 1, 2, 3 enlaces, le falta 1. 1, 2, 3, le falta 1. Y lo mismo vamos a hacer con los otros carbonos. A todos les falta un hidrógeno, excepto este que ya tiene completo 1, 2, 3, 4 enlaces, ¿no? Entonces, esta es la fórmula semidesarrollada del estireno, y ahora sí puedo globalizar, ¿no? Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. El estireno tiene 8 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? ¿Cuántos hidrógenos? Tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos también. Entonces, la fórmula global del estireno es C8H8. Y si me hablan de la combustión completa, quiere decir que tengo que quemar este estireno, va a ser el combustible, voy a tener que agregarle el comburente. Sabemos que el comburente es el oxígeno, y entonces, si la combustión es completa, me debe dar dióxido de carbono más agua. Esto es en sí la combustión completa de ese estireno. Una vez que tengo la ecuación química, lo que voy a hacer es balancear la ecuación química, igualar la ecuación química con coeficientes numéricos. Veamos, si tengo 8 carbonos y aquí solamente hay 1, entonces acá coloco coeficiente 8, así tengo 8 carbonos. Si tengo 8 hidrógenos en el primer miembro y aquí solamente hay 2, multiplico por 4, 4 por 2, 8 hidrógenos. Luego voy a balancear los oxígenos. 8 por 2, 16 oxígenos más 4 son 20 oxígenos. Entonces, para que me resulte 20 acá, a este 2 lo multiplico por el coeficiente 10. Como vemos, los coeficientes son 1, 10, 8 y 4. A mí me piden la suma de los coeficientes. Por lo tanto, voy a decir, la sumatoria de los coeficientes de esta ecuación química balanceada será 1 sumado con 10, sumado con 8, sumado con 4, y el resultado va a ser, ahí tenemos 11, 19, 23. Respuesta para la pregunta número 5. Sumatoria 23. El problema 6 dice, es una pregunta, ¿cuántos carbonos trigonales tiene esta molécula? Fíjense, también me están dando una molécula de líneas, pero aquí podemos observar la presencia de un átomo de oxígeno que está unido con enlace doble a este carbono. Entonces, vamos a redibujar la molécula por acá. Vamos a redibujar de esta forma, así. Vamos a redibujar. Eso está muy bien. Ahí. Redibujamos respetando todos los enlaces, hay que tener mucho cuidado. Ahí está el oxígeno. Aquí tenemos un enlace triple, ¿no? Entonces, voy a completar la fórmula semidesarrollada. Como que hay un enlace, acá le toca CH3, aquí hay 3 enlaces, le toca CH, acá hay 3 enlaces, le toca CH, lo mismo acá, CH, acá CH3, acá le toca CH2, fíjense bien, por aquí le toca solamente C, por aquí le toca CH2, en esta parte tenemos solamente C, aquí solamente C, y por aquí tenemos CH3. Ahí está, podemos anotarlo así. Entonces, ¿cuáles son carbonos trigonales? ¿Cuándo se dice carbono trigonal?
El número de carbonos trigonales, los carbonos trigonales son aquellos carbonos que tienen hibridación sp2, ¿no? Carbonos trigonales son los que tienen hibridación sp2. Y cuando un carbono tiene hibridación sp2, eso lo hemos mencionado, se dice que un carbono tiene hibridación sp2 cuando tiene un enlace doble. Entonces, este carbono tiene hibridación sp2 porque tiene un enlace doble. El de acá, este carbono, también presenta hibridación sp2 porque tiene un enlace doble. Y lo mismo voy a decir de este carbono que está acá. Este carbono tiene un enlace doble, por lo tanto tiene hibridación sp2. Entonces, chequeando esta molécula, yo me doy cuenta que hay 1, 2, 3 carbonos con hibridación sp2, por lo tanto hay 3 carbonos trigonales. Respuesta para la pregunta número 6. En la pregunta 7 nos dicen: clasifique los compuestos químicos como orgánicos con la letra O como inorgánicos con la letra I. Me dan una lista de 10 compuestos químicos y entonces debo clasificarlos como orgánicos o como inorgánicos. En el tema de hoy hemos comentado que los compuestos orgánicos son los compuestos del carbono. O sea, si yo encuentro acá un compuesto que no tenga carbono, de hecho que eso no es orgánico. Por ejemplo, el compuesto número 2 tiene litio y tiene flúor. No hay carbono, no es orgánico, es inorgánico. ¿Correcto? Ahora, para comentar cuál es orgánico, cuál es inorgánico, debo recordar primero las excepciones. Se nos mencionó que los compuestos orgánicos tienen carbono, excepto el monóxido de carbono, que lo veo acá. El monóxido de carbono es inorgánico, excepto el dióxido de carbono, que lo veo por acá, CO2, eso es inorgánico. Luego, los carbonatos, ¿no? Los carbonatos tienen el anión CO3. Entonces yo veo por aquí el compuesto número 5, es el carbonato de potasio. Eso es inorgánico. Además, también son inorgánicos los cianuros y los cianatos. El compuesto 6 es cianuro de litio. Eso es inorgánico. Será inorgánico el cianato de calcio, ¿no? Acá está el ion cianato OCN. Estos son inorgánicos. Una vez que he identificado los inorgánicos, los que quedan, los que tienen carbono, ya son considerados como compuestos orgánicos. Entonces acá el C3H7OH es un compuesto orgánico, el CH3CH3 compuesto orgánico, el CH enlace triple CH compuesto orgánico, el CH3CO CH3 orgánico también, ¿no? Entonces estamos mencionando que este alcohol es orgánico, este fluoruro de litio inorgánico, monóxido de carbono inorgánico, el etano orgánico, el carbonato de potasio inorgánico, el cianuro de litio inorgánico, el acetileno orgánico, el cianato de calcio inorgánico, la acetona orgánico y el dióxido de carbono inorgánico. Con esto estamos terminando el tema de química orgánica y átomo de carbono y espero vernos en una próxima oportunidad. No se olviden que en Saco Oliveros lo difícil lo hacemos fácil. Buenas tardes.